Shalom amigos, ¿cómo están ustedes? Qué lindo poder compartir con ustedes la palabra de Adonai. En un Shabbat más, ya pasamos Rosh Hashanah y nos estamos dirigiendo al día del perdón o Yom Kippur, un día tan especial para la colectividad judía y cómo Dios estableció este día o esta conmemoración para el pueblo de Israel, en el cual se presentaba el pueblo delante de Dios allí en el tabernáculo para la expiación de sus pecados. Y vamos a hablar un poquito, espero que alcancemos todo el tiempo para hablar de este tema tan importante que no solamente abarca al pueblo de Israel como pionero en esto, como la nación mensajera de esta verdad, sino también que ha sido enviada esta palabra es para todas las naciones. Y vamos a leer en el capítulo 16 del libro de Levíticos, allí donde Dios estableció las festividades y los rituales al pueblo de Israel. En el capítulo 16, versos 20 y 22, bueno, todo el capítulo 16 habla de este día, de qué es lo que tenían que hacer el sacerdote, el sumo sacerdote establecido para esa fecha, qué es lo que tenían que hacer y va narrando todos los detalles, pero me voy a detener en la parte final, cuando aquí explica un poco lo que es Yom Kippur, lo que se hacía en ese momento. Versos 20 al 22 del capítulo 16 de Levítico. Cuando hubieran acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Y aquí ya es la cúlmine del día de Yom Kippur. Dios establece dos corderos, dos machos cabríos, uno era sacrificado y la sangre debía rociarse en el tabernáculo, en los utensilios, pero el último, el segundo, quedaba vivo. Y dice que Aarón, el sumo sacerdote, tenía que poner las dos manos sobre la cabeza de este macho cabrío y confesar los pecados del pueblo, confesar sus propios pecados y traspasarlo sobre el macho cabrío, las iniquidades, las rebeliones, y luego dejarlo ir hacia tierra inhabitada, tierra desértica. Y esto tenía mucha relación a que Dios llevaba los pecados del pueblo hacia el desierto. Había una simbología en todo esto, cómo los pecados del pueblo eran traspasados sobre este macho cabrío y era llevado al desierto. Pero Aarón, el sumo sacerdote, tenía que primero oficiar, llegar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto con la Torá, con la vara de Aarón que había reverdecido, rociar la sangre para expiación, para purificación de su propia vida. Primero había que hacer su sacrificio propio y luego para todo el pueblo de Israel. Y una vez que hacía ese ritual, ponía las dos manos sobre el macho cabrío vivo y lo expulsaban y lo echaban fuera. Ahora, todo esto era simbología para el pueblo de Israel. Hoy día no existe, no está el tabernáculo, no está el templo, fue destruido hace más de 2000 años y el pueblo de Israel no tiene los sacrificios establecidos por Dios. Pero esto tiene una razón de ser.
Dios estaba siempre hablando al pueblo de Israel de lo que iba a venir. Porque usted imagínese, un animal no puede cargar los pecados que nos corresponden a nosotros. Nosotros fuimos los rebeldes, nosotros hicimos lo malo, nosotros dejamos a Dios, nosotros pecamos, el animal no. Ahora, Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel que había que tener un sustituto, alguien que lleve los pecados del pueblo, porque ninguno de nosotros era digno de cargar el pecado del mundo y expiarlos. ¿Cómo limpiamos esta suciedad? ¿Cómo limpiamos la mancha de nuestro corazón? Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. Y año tras año se recordaba los mismos pecados, las mismas transgresiones, las mismas iniquidades. Hasta el día de hoy, un día especial que en este año, que ahora es el 8-9 de octubre, Yom Kippur. Ahora, el profeta Isaías en el capítulo 53 dice, el verso 4 al 6, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor Hashem cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense qué similitud. Ahora, aquí es una profecía lo que venía a ser el Mashiach, lo que venía a ser el Mesías. Dice que Dios cargó sobre él los pecados de todos nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él llevó nuestras enfermedades. Tiene similitud con lo que leímos anteriormente, lo que era Yom Kippur. Todos los pecados del pueblo eran traspasados y confesados sobre el macho cabrío. Ahora aquí Dios toma los pecados de Israel, toma los pecados del mundo y lo traspasa a la obra del Mashiach. El Mashiach debía cargar los pecados de todos, y es allí donde Dios los perdona. Y hay muchos versos acerca de Yom Kippur y del perdón de Dios que es maravilloso. Pueden leer Hebreos capítulo 10, hay muchas profecías, los salmos, cómo Dios preparó al pueblo de Israel para que entendiera la obra del Mashiach, que era necesario que Dios traspasara los pecados sobre alguien sin pecado. Y todos hemos celebrado, recordado y tenemos los pecados, la conciencia de pecados en nuestro corazón. Pero fíjense, el rabino Pablo en la carta de los Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14 lo que dice. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él. Y aquí está hablando de Yeshua. Perdonándolos y perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, el acta de los decretos que era en contra nuestro, quitándola de en medio y clavándola en el madero, haciendo aquí alusión o relacionándolo con lo que hemos hablado, donde los pecados eran puestos sobre el Mashiach, y hemos nosotros creído que Yeshua es el Mashiach. Ahora, no es un Mashiach
de otras naciones, no es el Mashiach de otra religión, es el Mashiach profetizado y prometido al pueblo de Israel, que él debía cargar los pecados de Israel, clavarlos en el madero. Dice que los clavó. El acta de los decretos, la maldición del pecado, la muerte del pecado, la enfermedad por el pecado, todos los decretos que eran contrarios a nosotros fueron clavados, los quitó de medio Dios y los clavó con el Yeshua HaMashiach. Y Él llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, todos nuestros pecados. Y dice la Escritura, el Nuevo Pacto, y nunca más me acordaré de ellos en toda mi vida. O sea, nunca más se acordará Dios de mis pecados. O sea, va más allá de lo que nosotros podemos entender, de lo que es una religión, de lo que es un ritual. Yeshua es el mensaje más judío que podemos entender y que podemos anunciar. El perdón de pecados que año tras año el pueblo de Israel está buscando de que Dios los perdone, que Dios escriba sus nombres en el libro de la vida, que Dios les pueda dar beneficios en este año, pero volvemos una y otra vez a recordar los mismos pecados. Ahora, nosotros, si creemos, este es el mensaje que anunciamos y este es el mensaje hebreo judío de la nación de Israel para todas las naciones, que el Mashiach, y en este caso Yeshua, quien él dijo que era el ungido, que era el enviado de Dios para perdonar los pecados del mundo, para expiar los pecados de la casa de Israel, él fue clavado, su sangre fue rociada y los pecados Dios los tomó y los puso sobre él. Él se vistió de mi pecado. Él tomó mi pecado y lo cargó en el madero. Él se los llevó en su vida y de cada uno de nosotros. Y él cargó la enfermedad, los decretos, la maldición que nos correspondía a nosotros. Él lo cargó porque escrito está que maldito todo aquel que era colgado en un madero. Él se hizo maldición para que nosotros alcancemos bendición y el perdón de nuestros pecados. Porque no hay otro sacrificio que hagamos, no hay nada que podamos hacer, y menos los sacrificios de animales podrían perdonar nuestros pecados. Fíjese lo que dice aquí, como lo explica. Porque la Torá, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más ya conciencia de pecados. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los animales, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Pero Yeshua, el allí clavado en el madero, dijo: perdónales, porque no saben lo que hacen. Allí está el acto de amor. Él mismo se entregó. Él mismo se dio por amor a nosotros, para que en Yom Kippur nosotros tengamos el perdón de pecados y podamos decir como el salmista: bienaventurado el varón el cual Dios no inculpa de pecado, cuyas transgresiones han sido perdonadas. Y esta es la fe que nosotros tenemos que tener en la obra, en el perdón, en la expiación que Dios dio a través de Yeshua HaMashiach. ¿Para qué? Para que hoy nosotros tengamos acceso a una relación con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios.
hemos sido libres. Él quebró el pecado en nosotros, la cadena que nos ataba a la maldición, a la enfermedad, a la oscuridad. Él nos da luz, Él nos da vida, vida en abundancia. Él es aquel el cual debemos creer, tomarnos de la mano. Y esto no tiene relación a una religión, a un dogma, a un edificio, a una persona en particular. Esto tiene relación con mi vida y Dios mismo, la relación con Él. Dios a través de Yeshua HaMashiach nos perdonó, nos limpió, nos reconcilió y hoy tenemos acceso a su presencia con toda libertad. Wow, Baruch Hashem Yeshua, Baruch Hashem Adonai. Bendito es su nombre, grande, poderoso, Dios perdonador, que extiende su mano hasta el día de hoy para que le busquemos y seamos salvos y recibamos y seamos llenos de su amor. Les amamos, amados amigos, que tengan un hermoso fin de semana, Shabbat Shalom, y que estos días reconcíliese con el Eterno. Crea al perdón de Dios a través de Yeshua. Shabbat Shalom.